Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su casa, Casa del Rey. Esta también es su casa, casa pastoral. Estamos transmitiendo desde acá, ya que estamos siendo obedientes a lo que el señor presidente pues ha declarado y decretado, que debemos de permanecer en nuestros hogares. En este momento yo quiero pues compartir con ustedes una palabra que el Señor me ha dado. Yo sé que probablemente esta palabra que hoy voy a compartir con ustedes pueda crear en algunas personas algún tipo de inconformidad. Sin embargo, lo hago basado a lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que la palabra de Dios es infalible, lleva más de 2000 años de existir, y esta palabra pues tiene poder, y yo lo creo, y por cuanto lo creo, por eso mismo es que lo hablo y lo predico. Quiero que en esta hora, ahí usted junto con su familia en su hogar pueda recibir esta palabra. Y como repito, si esta palabra puede causar en algún momento algún tipo de controversia, yo le aconsejo y le pido que por favor pues se dirija a la palabra de Dios y que vea lo que la palabra dice con respecto a lo que hoy por hoy estamos viviendo. La palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 18 y versículo 20 dice: porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso lo creemos, pero la palabra igual habla de congregarse, o sea, habla de que debemos de congregarnos. Y yo sé que el día de hoy y en estos tiempos, pues por lo que estamos viviendo, siendo respetuosos de lo que el señor presidente dijo, pues hemos dejado de congregarnos en un lugar en donde como hijos de Dios, como dice su palabra, que vamos a estar unánimes juntos, no lo podemos hacer en este momento. Sin embargo, yo quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor me ha puesto, primero para que nos edifiquemos, y que siempre, bajo toda circunstancia, solo debemos de ser respetuosos de las autoridades, pero principalmente respetuosos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía, la que nos marca el día a día de nuestro vivir, y es nuestro manual. Nosotros no podemos estar exentos de poder ver la palabra de Dios y basado a esa palabra conducirnos. Yo esta tarde pues he tratado de ponerle un título a esta prédica, y el título que le he puesto es el siguiente. Dice: si las autoridades tomaran más en serio el poder de Dios y a sus siervos. Esto pues es el preámbulo, como les digo, de algo que yo creo que los presidentes del mundo, las autoridades del mundo entero deberían de tomar más en serio la palabra de Dios, y aún a los siervos que Dios ha levantado, porque somos aliados. O sea, nosotros como siervos de Dios estamos a la disposición de poder servirle al pueblo y servirle a los demás conforme a lo que la palabra de Dios dice. Es importante que podamos nosotros manifestarnos también y poder expresar nuestro sentir, ya que considero, y esta es su opinión muy personal, considero que nosotros los siervos de Dios no deberíamos de estar guardados en nuestras casas. Deberíamos de estar haciendo y cumpliendo lo que Dios nos manda, y principalmente llevar la palabra de Dios, llevar esa palabra de sanidad a donde se necesita. Yo sé que mucha gente puede tener pánico con respecto a lo que está pasando hoy por hoy, pero yo le voy a decir algo, amado hermano. Nosotros los siervos de Dios y los hijos de Dios no debemos de temer ante ningún tipo de adversidad, porque el Señor está con nosotros. Y yo quiero en este momento pues leer algunos versículos que sirvan de edificación para su vida y que lo pongamos en contexto general de todo lo que está sucediendo, para que veamos qué es lo que el hombre dice y qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto de lo que estamos viviendo. Ahí en donde usted está, ahí en su casita, pues usted puede acompañarme por favor al libro de Romanos capítulo 12 y versículo 1. Lo vamos a leer para que podamos entrar ya en la palabra y poder ponernos delante del Señor, para que sea Él guiándonos en este momento. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que si cierra sus ojos ahí en donde usted está, vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que nos guíe en este momento. Padre amado, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir predicando tu palabra. Aún en medio de estas circunstancias, Señor, yo sé que tú nos vas a hablar.
tú vas a hacer que esta palabra se vuelva viva y eficaz en cada uno de nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de este momento y en este lugar y en el lugar donde están tus hijos, Señor, para que esta palabra cumpla el propósito por el cual es enviada y que dé ese fruto, Señor, ese fruto de justicia que tú quieres que dé. Yo te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabiendo de que en este momento muchos van a recibir esta palabra, Señor. Yo creo que es parte de nuestra responsabilidad poder hablar la verdad conforme está escrita en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra dice que debemos de presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nosotros somos personas pensantes y racionales porque el Señor así nos hizo. Tenemos conocimiento, podemos adquirir conocimiento, pero principalmente, sobre todo, debemos de adquirir sabiduría de parte de Dios. Y la sabiduría la vamos a encontrar en su palabra. Por eso es que a veces hay ciertas cosas que son contradictorias en cuanto a la palabra con la realidad que se está viviendo. Y digo contradictorias, ¿por qué? No porque la palabra sea contradictoria, sino porque el hombre la quiere hacer contradictoria. Desde el principio de los tiempos, Dios ha limpiado la tierra. Dios ha hecho tantas cosas para limpiar y purificar la tierra, su creación. ¿Por qué? Porque el hombre la ha desviado y el hombre la ha tergiversado. Desde el principio de los tiempos, desde el tiempo de Noé, Él envió un diluvio para limpiar la tierra de toda maldad, porque ya Dios estaba cansado de tanta maldad. Asimismo, también sucedió con la tierra de Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que fueron destruidas completamente por fuego. ¿Por qué? Porque era una perversidad la que había ya en esa tierra. Sin embargo, dentro de esa ciudad había un justo. Y ese justo y su familia fueron librados de ese fuego. El Señor siempre ha estado preocupado por mantener limpia la tierra, por mantener limpio al ser humano. Pero el ser humano siempre se empeña en querer hacer su voluntad y en querer no obedecer la palabra de Dios. Yo estoy claro y convencido de que en la palabra vamos a encontrar la verdad, en la palabra vamos a encontrar la vida y la vida eterna sobre todo. Ahí también podemos ver nosotros que el Señor ha hecho una infinidad de milagros y la palabra de Dios es viva y eficaz y es de ayer, de hoy y de siempre. Quiero que me acompañe por favor usted al libro de Mateo capítulo 8 y versículo 2. Dice la palabra del Señor: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. En estos versículos encontramos algo muy interesante, que dice la palabra de Dios que era un leproso. La lepra en aquel tiempo, en el primer siglo, era una enfermedad incurable. A la gente la aislaban precisamente porque tenían lepra y por el temor a ser contagiados. Sin embargo, yo veo aquí en la palabra algo muy importante que dice: Jesús, extendiendo la mano, le tocó. Jesús no le tenía temor a la enfermedad. Jesús no le tenía temor a la lepra. Y Él le tocó. Y dice que al tocarle, inmediatamente fue limpio. ¿Pero por qué? Porque en el poder del Señor, en el poder de una mano, puede estar la sanidad de una persona. Hoy por hoy, no quiero contradecir lo que el señor presidente dijo, pero sí quiero decirle perdón, y si se pueden molestar algunos por esto, y si al señor presidente le llega también esta palabra, yo también quiero que también reflexione. Por eso el título de esta prédica: que no nos tomen a nosotros los siervos de Dios como enemigos. Al contrario, somos amigos, en donde podemos nosotros ser ese vaso útil que Dios puede utilizar para acabar con todo esto. Los siervos de Dios estamos dispuestos a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo y a dar la vida por las personas. No estamos nosotros con aquella circunstancia, aquella psicosis de que si me va a dar, no me va a dar. No, al contrario, la palabra de Dios que dice que si yo vivo, para Cristo vivo, y si muero, para Cristo muero. Y si vivo es porque voy a glorificar el nombre de Dios, y si muero glorificando el nombre de Dios, pues que así sea. Pero la palabra de Dios a mí me enseña que nosotros debemos de exponernos incluso a ese tipo de cosas para glorificar el nombre de Dios, no para nosotros los hombres. Hoy por hoy aparecen muchas publicaciones y muchos siervos de Dios hablando muchas cosas, pero yo le digo al pueblo de Casa del Rey y al pueblo que escucha: hermanos, no tengamos temor.
No tengamos temor. Yo sé que la orden es no se abrace, no se toque. Pero yo veo aquí al Señor haciendo todo lo contrario. Yo veo aquí al Señor tocando a un leproso. Y no solo tocándolo, sino que dándole sanidad. El virus no se va a ir porque nosotros nos dejemos de tocar. El virus no se va a ir porque nosotros nos dejemos de abrazar. El virus se va a ir por el poder de la fe que creemos en Cristo Jesús. Y por eso podemos proclamar nosotros libertad y sanidad al enfermo. El mundo en general está en una pandemia. El mundo en general está en una psicosis que no nos podemos hablar o nos podemos tocar. Cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. En Romanos 16:16 dice: saludaos los unos a los otros con un ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No podemos caer en ingenuidad, señores. La palabra de Dios es la verdad, y ahí está contenida la verdad, y claramente lo dice. Dice: saludaos los unos a los otros con un ósculo santo. La santidad, amado hermano, va a repeler cualquier tipo de virus. Ok, los que están en santidad. Los que no están en santidad, obviamente, no están protegidos. Hoy le tienen más temor a un virus que no le tienen temor a la venida de Cristo. Hoy le tienen más temor a un virus, de morir por un virus, y no de morir eternamente en el infierno condenados. Yo no he venido a condenar a nadie, amado hermano. Al contrario, lo que he venido es a poner las cartas claras. ¿Para qué? Para que las autoridades sepan que tienen aliados, y sus aliados están en sus casas. Yo le aseguro que si el señor presidente escuchara esas palabras, me viniera aquí a la casa a tocar y me dijera: siervo de Dios, ¿usted está dispuesto a ir a orar por esta gente, por los enfermos, por los que están en cuarentenas? Claro que sí, estoy dispuesto a ir. Estoy dispuesto a ir, porque no solamente las personas que están contagiadas y están en los hospitales, sino también los que están en cuarentena necesitan una palabra de fe, una palabra de aliento. Yo sé que a lo mejor hay personas, capellanes, que se están encargando de eso, pero hay que hablar claras las cosas. A todos aquellos enfermeros que profesan ser cristianos, yo les pido en el nombre de Jesús que le impongan las manos a esos enfermos para que se cumpla la palabra y podamos vivir como verdaderamente cristianos, hijos de Dios, cumpliendo las escrituras. Este es el tiempo en donde la iglesia de Cristo se debe de levantar. Está bien, somos respetuosos porque somos respetuosos. Por eso estamos aquí, transmitiendo desde casa. Pero yo le digo, amado hermano, no deje de hacer lo que la palabra de Dios dice. En primera de Pedro capítulo 5 y versículo 14 dice: saludaos los unos a los otros con un ósculo de amor. Paz sea a todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Paz. Paz. El que tú abraces a un hermano, el que tú le des un beso a un hermano, no te va a contagiar. Porque tienes paz, porque tienes fe, porque tienes al Hijo de Dios, porque estás lleno de la sangre de Cristo. Pero no tienes que tener temor, porque la palabra de Dios dice que si dudamos, no esperemos tampoco recibir de parte de Dios. No querramos hacer algo que no está realmente. Si tú dudas lo que estás haciendo, no lo hagas. Así como tú respetas a una persona que no lo hace, nosotros también lo respetamos. Si tú no quieres abrazar a alguien, no lo hagas. Si no lo quieres besar, no lo hagas. Es una situación tuya. Pero yo veo en la palabra que la palabra me dice que lo haga. Porque ahí no me dice a mí: hazlo solamente cuando estén sanos. No. Saluda a tu hermano con un ósculo santo. Y repito lo que decía con el leproso. El Señor vino y lo tocó. Y fue sano en el nombre de Jesús. Fue sano. Lo tocó a una persona con lepra. Porque eran inmundos, eran considerados inmundos. Pero Jesús jamás rechazó a un leproso. Al contrario, dice que muchos enfermos llegaban y eran sanados por el poder de Dios. Este es el momento en donde las autoridades deben de tomarnos en serio a los siervos de Dios y tomar en serio la palabra de Dios. Porque nosotros somos llamados por Dios. ¿Para qué? Para ir a ayudar al enfermo, para ir a ayudar al necesitado.
Esa es nuestra norma, esa es nuestra petición de parte de Dios. Está bien, vamos a cumplir con estar en nuestras casas. Pero si nos llaman, ahí estamos. Si nos buscan, ahí estaremos. No podemos contravenir algo que ha dicho el señor presidente porque es nuestra autoridad. Y no vamos a ir a un hospital como loco a ir a hacer lo que no nos han mandado a hacer. No, en orden, todo hay que hacerlo en orden. Pero si el señor presidente convoca a siervos, pero siervos, verdaderos siervos de Dios, no personas que simplemente llegan, que les tomen la foto y a que se mire que hicieron esto. No, no, esto se hace en secreto, amado. Porque la palabra de Dios dice que lo que hagamos en secreto lo va a recompensar en público. Yo lo estoy haciendo público. ¿Para qué? Para que el señor presidente convoque a un grupo de siervos para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y aquí estoy a su servicio, señor presidente. Aquí estoy para poder orar por esa gente. Hemos podido orar por nuestra congregación, por cada uno de ellos, pero en lo privado. Pero podemos ir, Señor, podemos ir a poner manos sobre esos enfermos, a ungirlos con aceite, para que en el nombre de Jesús ese virus sea destruido. Porque eso es lo que Dios quiere. Está bien que ayunemos y nos ponemos también a la brecha. Y este día sábado vamos a orar y vamos a ayunar por lo que usted pidió, señor presidente. Pero ese ayuno y esa oración, que no sea simple y sencillamente para que el virus se vaya, no. Que sea para que la gente se convierta a Cristo Jesús y que por fin entendamos que el Señor está molesto. Así como lo hizo con Noé, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra, así mismo está molesto hoy por hoy. Pero aquí estamos para seguir sirviendo, porque a eso hemos sido llamados. Y yo te voy a hacer otra pregunta. ¿En qué mejoraría si tú dejas de saludar a alguien? Si tú dejas de darle un abrazo a alguien, ¿en qué mejoraría? Tal vez vas a proteger tu salud. ¿O crees que Dios no te puede proteger? ¿O crees que Dios no te puede guardar? Siempre debemos de obedecer a las autoridades, claro que sí. Pero te voy a decir algo. Esto es para los que creen y tienen fe. Esto es para aquellos que han decidido creerle a Dios, creerle a Cristo, que Él nos va a proteger y Él nos va a cuidar de toda enfermedad. Y recuerda, amado hermano, tenemos que respetar a las autoridades, pero sobre toda autoridad está Dios. Y sobre toda autoridad y sobre toda ley está la palabra de Dios. No vamos a estar en contra de la ley, no vamos a estar en contra de ninguna orden de parte de las autoridades, porque para eso son nuestras autoridades. Pero yo no puedo dejar de abrazar a un hermano, yo no puedo dejar de besar a un hermano, porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Y cualquiera me va a decir, sí, pero también Judas besó al Señor. Sí, pero era otra cosa, era para entregarlo. Nosotros lo hacemos con amor, paz, con amor, como lo dice Primera de Pedro. No perdamos esa unión. El ser humano necesita tener afecto, tener unión fraternal. No podemos separar eso. El ser humano no fue creado para estar distanciado. El ser humano, por eso es que hay colectividad, por eso es que hay ciudades, por eso es que hay en toda la tierra se han creado sociedades. Porque el ser humano no puede vivir aislado y solo. Necesita la unión entre otros. La familia es importante. Debemos de cuidar a nuestra familia, pero también somos parte de la familia de Dios. Debemos de obedecer en todo, pero te voy a decir algo. Por lo que yo estoy diciendo hoy, probablemente yo sea criticado, y probablemente algunos estén en contra de lo que estoy diciendo, y probablemente me van a mandar mensajes diciendo que estoy equivocado por lo que estoy diciendo. Perfecto, no importa, yo igual estoy aislado en mi casa, pero repito, yo nunca voy a dejar de presentar el amor fraternal delante de mis hermanos, porque no nos vamos a contagiar de eso. Y repito, y si Dios lo permite que así fuera, tampoco lo vamos a dejar de hacer. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque eso es lo que Dios nos mandó. Y yo no puedo estar en contra de la palabra de Dios. No puedo estar en contra de la palabra. Sí respeto. Si alguien no me quiere saludar, perfecto, yo lo respeto. Pero si alguien acepta un abrazo mío, yo con mucho gusto se lo voy a dar. Porque tú no sabes
que con un abrazo tú puedes ayudar a una persona a que toda esta pandemia y toda esta psicosis que existe, vea que hay una persona que le ama, vea que hay una persona que se interesa por él o por ella. Un simple abrazo también puede destruir a ese enemigo que tenemos hoy por hoy, que se llama coronavirus. Romanos 14:22 dice, ¿tienes tu fe? Es una pregunta. Repito, Romanos 14:22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Discúlpeme, amado hermano. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie le verá, y que el pecado no puede entrar al cielo. Entonces, hagámoslo todo con fe y para exaltar el nombre de Dios sobre todas las cosas. Claro, hay que tomar precauciones, por supuesto. Tomar precauciones, pero las precauciones son para aquellos que no tienen fe en ese sentido. Si a mí me dicen, pastor, ¿y usted estaría dispuesto a ir sin máscara, sin nada al hospital? Yo voy, no hay ningún problema. Yo lo haría. Pero si la autoridad me ordena a mí que yo me la ponga, yo me la pongo. Porque en ese momento Él es la autoridad. Yo me convierto en autoridad cuando yo empiezo a hacer mi labor y mi trabajo de parte de Dios. Pero si la autoridad me dice que me vista como que fuera buzo, pues me visto como buzo, no hay ningún problema. Pero no voy a dejar de hacer lo que Dios me mandó a hacer, que es orar por los enfermos, imponer las manos sobre los enfermos para que los enfermos sanen. Creo yo que si la palabra me dice, ¿tienes tu fe? Yo le contesto a la palabra, sí, tengo fe. Y tengo fe que si lo que Dios dice en su palabra es así, así será. Como repito, si tú no quieres saludar a un hermano, no lo hagas. Protégete, está bien, pero no pongas en mayor estima, en mayor precio tu salud ante el amor de Dios, ante lo que Dios mandó a hacer. No lo hagas, porque a lo mejor por estar protegiendo tu salud, puedes perder tu alma. Y a Dios no le interesa tu cuerpo, le interesa tu alma. Por eso te lo digo, amado hermano. Cuídate, sí, cuídate y protégete, perfecto. Sé obediente, pero hay cosas que están sobre los hombres y es la palabra de Dios. Pedro y Juan les pasó lo mismo. Quiero leer todo esto para que usted vea en la situación en que estaba Pedro y Juan. El libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice. Perdón ahí por la equivocación. Dice, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron la mano, o sea, los capturaron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más en este pueblo, amenacémosles para que no hablen lo que aquí en adelante al hombre alguno, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Yo creo que está claro. Ahí a Pedro y a Juan los habían metido presos por lo que ellos estaban hablando de la verdad de la palabra. En este momento yo le estoy hablando la verdad de lo que aquí dice, porque le acabo de leer los versículos. Sin embargo, repito, ahí claramente no pudieron hacer nada contra Pedro y contra Juan. ¿Por qué? Porque había una evidencia de santidad, de sanidad en ellos. El hombre fue sano, de más de 40 años. Las personas hoy están enfermas y dicen que la mayoría de ancianos están muriendo. Usemos el poder de Dios para lo que está, que es para orar por los enfermos, para que los enfermos sanen. Y lo peor, por eso digo lo peor, es de que están haciendo de menos a los siervos de Dios al mantenerlos aislados, haciendo una división en donde deberíamos de estar unidos, haciendo lo que tenemos que hacer, orando por los enfermos, poniendo las manos sobre ellos. La palabra de Dios dice que Elías, en Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, que era un rey, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Durante 3 años dejó de llover, hasta que el mismo Elías después llamó al mismo Acab y le dijo: ve. En Primera de Reyes 18:41, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Así como él pudo parar la lluvia, también pudo hacer que llueva. Así como él, en el nombre de Dios, pudo hacer llover fuego del cielo, así mismo también los hijos de Dios de hoy, los siervos de Dios hoy, cuando invocan su nombre, suceden cosas maravillosas y sobrenaturales. Autoridades, no menosprecien el poder de Dios, menos el poder depositado en sus siervos, porque por medio de un siervo se puede librar toda una nación de una sequía, de una tormenta, de un problema, de un virus. Hay que unirnos en oración, claro que sí. Hay que unirnos en ayuno, claro que sí. Pero también hay que ir a hacer algo al lugar. Hay que ir al lugar y poner las manos sobre los enfermos. Si a nosotros no nos lo autorizan a hacer, yo llamo a todos aquellos enfermeros, a todos aquellos soldados, a todos aquellos policías, a todos aquellos doctores que son siervos de Dios y que le creen al Dios Altísimo. Pónganle la mano a los enfermos para que en el nombre de Jesús sean sanados. Y asimismo glorificaremos el nombre de Dios. Hoy todos los países hablan de Dios, hablan de oremos, hablan de ayunemos. Entonces yo les pido, por favor, hagamos lo que la palabra de Dios nos manda a hacer. Porque el Señor va a venir y dice la palabra que nos quiere encontrar haciendo lo que nos mandó a hacer. Y lo que nos mandó a hacer está claramente escrito. Claramente escrito en el libro de Mateo,
Quiero leer el libro de Mateo a partir del capítulo capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5. Ahí Jesús a un incrédulo le habla. Oiga lo que dice. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Centurión. No era judío, no era israelita, era un gentil. Rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y con Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora cualquiera me va a decir: ya ve, pastor, con solo que usted mande la palabra, los enfermos pueden sanar. Sí, pero le voy a recordar lo que dice ahí mismo en Mateo 8:7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. La condición primaria es ir a poner manos sobre los enfermos para que sanen. Pero por cuanto éste no era digno de que el Señor entrara en su casa, le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, envía la palabra y él sanará. Por eso el Señor dijo que no había encontrado fe en todo Israel como la del centurión, porque a él le bastaba con que enviaran la palabra. Pero el Señor quería ir y sanarle. A eso es a lo que yo me refiero. Claro que podemos enviar la palabra y que sanen, pero Dios nos ha mandado a que vayamos, ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. De eso se trata. Unidad, cercanía. Dios abrazaba a los enfermos. Dios abrazaba a las prostitutas. Dios abrazaba a aquellos pecadores. Y Él era santo. Él era santo en todo. Entonces, ¿por qué nosotros ahora no podemos hacerlo? Y te voy a decir por qué. Porque tenemos temor. Porque tenemos temor al que dirán y a lo que va a pasar. Yo quiero dejar hasta aquí esta palabra en este momento. Pero voy a hacer otra prédica, continuación de esta, para que tú la escuches y veas lo que el Señor te va a seguir hablando. Muchas gracias por escucharme. Que el Señor me los bendiga y pronto nos volvemos a ver. Bendiciones.